Cuando mi hijo me echó de su fiesta, lo que revelé después fue inesperadamente transformador. La música retumbaba en el pequeño departamento que compartía con mi hijo Daniel, un lugar que había visto tantas risas como desencuentros. Era su cumpleaños y la euforia de sus amigos llenaba el aire. Allí estaba yo, emocionado, listo para compartir una anécdota familiar sobre el sacrificio y el esfuerzo de nuestros ancestros, algo que creía que resonaría con él y sus invitados. Sin embargo, cuando abrí la boca para hablar, Daniel se volvió hacia mí con una mirada de desdén. «Cálmate, papá, no es el momento», dijo, y sus amigos se rieron, creando un eco doloroso en mi pecho. La humillación me abrumó. Sentí como si el pasado y el presente se unieran para recordarme cuánto había fallado en conectar con mi hijo. Mis palabras, que antes parecían llenas de sabiduría, se convirtieron en un eco. Me sentí invisible, como si los sacrificios de mi familia fueran solo sombras en su vida de aspiraciones brillantes y superficiales. Regresé a nuestra casa, con el corazón tan pesado como la incertidumbre que anidaba en mi pecho. La llegada a casa fue un proceso doloroso. Cada paso resonaba con el recuerdo de las miradas burlonas de sus amigos. ¿Cómo había llegado a este punto? Mientras trataba de encontrar calma, una caja polvorienta en el altillo atrajo mi atención. Al abrirla, descubrí cartas y fotografías de mi abuelo, un inmigrante que había llegado a México con sueños y una determinación indomable. Sus palabras, llenas de anhelos y luchas, comenzaban a tomar vida ante mí mientras las emociones se agolpaban en mi mente. La dedicación de mi abuelo había sido un faro de esperanza en mi vida, pero ¿qué legado estaba construyendo yo para mi propio hijo? Estaba perdido, atrapado entre el amor por mi pasado y el miedo de ser irrelevante en el presente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La respuesta que le daría a mi hijo se convirtió en un torbellino en mi cabeza. Mientras leía las cartas, supe que debía hacer algo. Decidí compartir mi historia en las redes sociales, exponiendo la lucha interna que enfrentaban tantos como yo. La publicación se volvió viral, y de repente los mensajes de admiración hacia mi historia comenzaban a llegar, resonando con aquellos que también sentían la distancia entre generaciones. Pero el sentimiento de aislamiento crecía en mí. Cuanto más reconocimiento recibía, más inseguro me sentía. Aún no sabía si Daniel lo entendería. Esa noche, mientras intentaba apagar la luz en mi cabeza, un comentario de un antiguo amigo resonó en mis pensamientos. Tu padre tiene una voz que vale la pena escuchar. La frase se repetía en mi mente, como un eco en la penumbra de mi angustia. Todo se tornó confuso, y las preguntas comenzaron a atormentarme. ¿Realmente estaba eligiendo el camino correcto? La presión para conectar con Daniel aumentaba, y cada segundo se convertía en una eternidad de emociones entrelazadas. La incertidumbre se volvió insoportable. Y así, la tensión creció, llevándome a un punto de quiebre donde la necesidad de ser escuchado chocaba con la desesperación de sentirme incomprendido. A medida que la madrugada se tornaba más oscura, supe que lo que estaba en juego era más que solo una conversación entre padre e hijo. Era el hilo que definía nuestro futuro, la posibilidad de un entendimiento que aún estaba a la distancia de un susurro. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La publicación sobre mi abuelo había resonado no solo en mí, sino que había despertado una conversación sobre paternidad y el legado que cada generación quería dejar. Sin embargo, esa notoriedad no llenaba el vacío que sentía hacia Daniel. Cada día me despertaba con una mezcla de ansias y temores, cuestionando si mis esfuerzos estaban sirviendo para algo.
Decidí profundizar mi conexión con mis raíces. Comenzar a investigar más sobre la vida de mi abuelo se convirtió en una misión personal. Por primera vez en años, sus historias, sus luchas y sus alegrías me abrazaban con fuerza. Me sentía más motivado a ser el hombre que él hubiera querido que fuera. Con cada carta que leía, no solo revivía su legado, sino que también descubrí que su tenacidad y su voluntad de enfrentar obstáculos me estaban llamando a ser un mejor padre. Tomé la decisión de iniciar un proyecto en línea donde compartiera no solo la historia de mi abuelo, sino también la mía. Se trataba de un espacio donde padres como yo pudieran explorar sus luchas, sin juicios y sin miedo. Con cada entrada que publicaba, una parte de mí se curaba, y las respuestas de otros padres me llenaban de una esperanza renovada. Resultaba que no estaba solo en esta batalla. Si algo había aprendido de lo que estaba compartiendo, era que el deseo de conexión era universal. Sin embargo, la búsqueda de conexión con Daniel seguía siendo un territorio complicado. Su vida social se expandía mientras yo me sentía cada vez más como un extraño ante sus ojos. En más de una ocasión, intenté hablar con él sobre mis publicaciones, incluso sobre las historias de su abuelo, pero la respuesta siempre era la misma: evasión. Me frustraba, ya que mis ganas de abrir un diálogo parecían chocar con su necesidad de independencia. Así que enfoqué parte de mi energía en mejorar mis habilidades de comunicación. Leí libros sobre desarrollo personal y estrategias para conectar emocionalmente. Incluso asistí a charlas sobre paternidad moderna. Cada pedazo de conocimiento que absorbía no solo alimentaba mi deseo de mejorar como padre, sino que también me daba confianza. Comencé a entender que la clave no era forzar la apertura, sino crear momentos propicios y accesibles, donde él pudiera sentirse cómodo para compartir. Una tarde, mientras organizaba la sala de estar, encontré un viejo juego de mesa, uno que solíamos jugar cuando era pequeño. Recordé cómo la risa y las charlas solían fluir naturalmente. Decidí desempolvarlo, y a pesar de mis dudas, me aventuré a invitar a Daniel a jugar. Para mi sorpresa, aceptó. La partida estaba llena de silencios incómodos al principio, pero a medida que el juego avanzaba, las luces comenzaron a encenderse entre nosotros. Las estrategias, los comentarios sarcásticos y las viejas memorias se mezclaban creando un ambiente familiar. En un momento, mientras se reía de un error que había cometido, la conversación se desvió hacia su vida, sus planes y sus sueños. Era una ventana a su mundo, un espacio en el que por fin empezábamos a construir un puente. La cercanía que sentí fue inesperada, pero un poco más tarde, cuando intenté preguntar con cuidado sobre sus sentimientos hacia lo que había compartido en redes, vi que se cerraba otra vez. Esa mirada indecisa, llena de incomodidad, me recordó que no todo estaba resuelto. Sin embargo, esa tarde se sintió como un triunfo, y entendí que la conexión llevaría tiempo. Al final, mientras recogía los fichas del juego, en mi interior resonaba una pregunta persistente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para que Daniel comprendiera quién era realmente? Mientras caminaba hacia la cocina, un mensaje entró a mi móvil. La historia de tu abuelo ha inspirado a más personas de lo que piensas. Están pidiendo que hables en más eventos. La incomodidad volvió a asomar, mezclada con una anticipación electrizante. Había llegado el momento de decidir si debía compartir mi viaje en una plataforma más amplia. La posibilidad de hablar ante desconocidos provocaba en mí una mezcla de emoción y miedo. Con una respiración profunda, entendí que quizás esta podría ser la forma de abrirme más a mi hijo, conectando mi historia a través de su herencia. Y en ese instante decidí que era hora de enfrentar no solo el pasadizo a la percepción de Daniel, sino también mis propios temores. ¿Sería este el momento de dar el siguiente paso en nuestro viaje hacia la conexión real? El eco del mensaje resonó en mi mente, mientras me preparaba para dar el paso en mi carrera profesional. Aquella invitación a hablar sobre mi historia era más que una simple oportunidad. Representaba una encrucijada que marcaría el rumbo de mi relación con Daniel. La idea de abrirme ante extraños me inquietaba, pero también me hacía reflexionar sobre la importancia de ser un modelo a seguir. Si la vulnerabilidad podía inspirar a otros, ¿por qué no a mi propio hijo? Esa noche decidí dedicarme a preparar mi charla.
Necesitaba encontrar un balance entre mi viaje personal y los mensajes que verdaderamente quería transmitir. Redacté notas, seleccioné anécdotas específicas que retrataran no solo mis luchas, sino también los valores de mi abuelo que deseaba perpetuar. Al escribir, comencé a ver la conexión con Daniel como parte de un proceso más grande, un ciclo de herencia que debía cuidarse. Mientras revisaba los apuntes, me di cuenta de que hablar sobre mi abuelo significaba confrontar mis propios miedos. Su vida era un testimonio de perseverancia. Las cartas que había leído me revelaron su humanidad, su capacidad de amar a pesar de las adversidades. Me enfrentaba a un dilema. ¿Podía yo desprenderme lo suficiente de mis inseguridades para transmitir esa fortaleza a otros, y en especial a Daniel? Con cada ensayo frente al espejo, sentía como si, de alguna manera, también me preparaba para hablar con mi hijo. Pero era un reto. La pregunta de cómo Daniel recibiría este enfoque proactivo pesa sobre mí como una sombra. Sabía que cualquier palabra, aunque bien intencionada, podría convertirse en un nuevo motivo de evasión. Un viernes por la tarde, mientras revisaba un último borrador de la charla, vi que Daniel estaba organizando una fiesta con amigos. La preocupación me invadió. No podía evitar preguntarme qué lugar ocupaba yo en su mundo. ¿Sería únicamente un espectador de su vida, alguien al que no necesitaba para compartir estos momentos significativos? Decidí acercarme a él, no como un padre autoritario, sino como un cómplice. Lo encontré en la cocina, eruptando en risas con sus amigos. Apoyado en la puerta, me armé de valor y le dije: «¿Te gustaría que te ayudara con algo? ¿Tal vez algunos juegos para la fiesta?» Su respuesta fue un corte brusco, un simple «no gracias», sin mirarme. En ese instante sentí el tirón de la incomunicación, como un tirante que se rompía de repente, dejándome a la deriva. Impulsivamente decidí retirarme. La sensación de ser rechazado por mi propio hijo me recorrió como un escalofrío. Sin embargo, la invitación a hablar seguía latente en mi mente, como un recordatorio de que el crecimiento personal a veces exige enfrentar momentos difíciles. Reflexioné sobre el valor de las palabras no dichas y la esencia de mi mensaje, que todos merecemos ser escuchados, especialmente por aquellos a quienes amamos. Esa noche, en medio de la soledad tras la decepción, sentí un anhelo profundo por profundizar aún más mi comunicación. ¿Sería posible que la verdad sobre mí pudiera romper el silencio que crecía entre nosotros? Sabía que debía encontrar una forma de mostrarle a Daniel no solo quién era, sino también a dónde quería llevar nuestro vínculo. Al día siguiente, un nuevo mensaje llegó. La fecha para tu charla se ha confirmado. Es un gran auditorio y la gente realmente quiere escucharte. La ansiedad se mezcló con la expectativa. Era el momento perfecto para reunir todas mis energías y hacer que cada palabra contara. Pero antes necesitaba prepararme para la posibilidad de que la apertura que deseaba para mi hijo también implicara enfrentar un nuevo tipo de rechazo. Así, frente al espejo, mientras practicaba, una pregunta golpeó mi mente. ¿Podría lograr abrirme completamente sin temor a la reacción de Daniel, incluso si eso significaba mostrar mis propias fallas? Era un puzzle complicado, y el primer paso consistía en estar listo para comunicárselo. En el fondo, sentía que podía ser el inicio de algo grande, no solo para mí, sino también para él. Pero ante todo, debía recordar que cada palabra contaba en la búsqueda de conexión. ¿Estaría Daniel listo para escuchar o mi esfuerzo se estrellaría contra la pared del silencio? La incertidumbre se adensaba, pero el momento de la verdad ya estaba a la vuelta de la esquina. El día del evento amaneció con una mezcla de nervios y determinación. La sala estaba llena, el murmullo de las conversaciones era palpable. Mientras me preparaba, sentía cómo la adrenalina se activaba en mi cuerpo, una reacción visceral que reflejaba la lucha interna entre el miedo al rechazo y el deseo de ser escuchado. En el escenario no solo hablaba sobre mí, llevaba la esperanza de forjar un camino significativo hacia mi hijo. La charla se desarrolló de manera fluida. Las anécdotas sobre mi abuelo parecían resonar con la audiencia. Sus miradas y gestos de asombro me daban fuerzas,
pero cada risa y aplauso también me recordaba que eternamente estarían ligadas a la relación distante que mantenía con Daniel. Al finalizar, los aplausos reverberaban como una melodía que tanto anhelaba escuchar desde la cercanía de mi hijo. Sin embargo, su ausencia se sentía como un vacío en el lugar más visible. Al terminar la charla, la sensación de euforia inicial se tornó en una inquietud desgarradora. ¿Había tenido un impacto en él? Inmediatamente decidí dejar a un lado mis dudas. Era la primera vez que me sentía verdaderamente satisfecho con lo que había compartido, y a pesar del miedo de que Daniel no quisiera aceptar esa parte de mí, entendí la necesidad de ser proactivo. La charla había sido un paso, pero ahora necesitaba otro. Durante los días siguientes, la vida continuó como siempre. Sin embargo, mientras revisaba mis notas, recordé un fragmento de la charla sobre la importancia de hacer preguntas. Me habían enseñado que preguntar es abrir la puerta a los demás, pero también lo es a uno mismo. De repente, el impulso me invadió. No podía esperar más. Era el momento de dejar atrás la incertidumbre y la idea de un quizás. Esa tarde me acerqué a Daniel mientras estaba en su habitación, absorto en su teléfono. Apreté el pecho para contener la ansiedad que brotaba en mí. ¿Podemos hablar un momento?, dije, sintiendo que cada sílaba se arrastraba con temor. Le miré a los ojos, incapaz de evitar el destello de vulnerabilidad que me hizo palidecer. He estado pensando mucho en nosotros, en la forma en que nos comunicamos. Quiero preguntarte, ¿hay algo que quisieras que supiera sobre ti o que te gustaría que hiciéramos juntos? La respuesta de Daniel fue un susurro distante, casi inaudible. No lo sé. Pero en ese no lo sé, percibí un atisbo de deseo por ser escuchado. La lucha interna que observaba en su mirada era un eco de mi propio viaje. Decidí abrirme de verdad. Le conté lo que había compartido en la charla, cómo las historias de superación y vulnerabilidad eran puentes, no muros. Había temido que mi historia le irritara, que lo alejara aún más, pero lo que sentí en ese instante era una conexión reacia pero real. Debajo de la superficie de su indiferencia podía vislumbrar una chispa. Quizás era demasiado pronto para esperar un cambio de inmediato, pero esos pequeños momentos de interacción estaban sembrando una semilla de diálogo. Sin embargo, la conversación no terminó como esperaba. A medida que avanzaba, sus defensas se reforzaban y el silencio volvió a encerrar el espacio entre nosotros. Con cada palabra me daba cuenta de que mis esfuerzos por acercarme no estaban siendo del todo efectivos. Sí, había revelado partes de mí que nunca antes había compartido, pero aún había un abismo que no lograba cruzar. El cambio estaba a años luz, pero sí había despertado algo en mí. La vulnerabilidad podía convertirse en un catalizador para ambas partes, una forma de romper el ciclo de la incomunicación. Al salir de su habitación, la mezcla de frustración y esperanza se apoderó de mí. La noche se abatió sobre mí y mientras contemplaba el cielo estrellado, me di cuenta de que este viaje no había hecho más que comenzar. La transformación personal era un proceso continuo, y aunque no había logrado todo lo que deseaba en el instante, había iniciado un camino hacia una conexión más profunda. Sin embargo, aún quedaba un dilema en mi mente. ¿Sería posible que mis esfuerzos abrieran un verdadero diálogo entre nosotros? ¿O estaba destinado a vivir en la periferia de su vida? Así, el eco de esas preguntas me acompañó, desafiándome a seguir adelante en la búsqueda de ese lazo que tanto anhelaba. La semana que siguió estuvo cargada de un desasosiego palpable. Mis interacciones con Daniel, a lo sumo breves y cargadas de tensión, me dejaban con una sensación de incompletitud. Cada conversación era un pequeño paso, pero el camino se sentía abrumador. Reflexionaba sobre la charla que había dado, el impacto que había tenido en otros, pero con mi hijo el efecto era como intentar atrapar humo con las manos. Decidí concederme tiempo para profundizar en mi propia transformación. Llegué a la conclusión de que si bien el diálogo con Daniel era esencial, también debía centrarme en mí mismo. La conversación había abierto una puerta que era más ancha de lo que pensaba, y era el momento de explorar la habitación que había detrás.
comencé a dedicar las primeras horas de la mañana a escribir un diario. Allí volqué mis pensamientos sobre cada pequeño obstáculo que enfrentaba. Las dudas eran constantes. ¿Habría sido suficientemente claro? ¿Entendería Daniel que necesitaba su voz en esta relación? Durante esas sesiones descubrí un talento oculto para poner en palabras lo que antes solo bullía en mi interior. Cada día, la página en blanco se transformaba en un espejo de quién era realmente, una forma de autoexploración. Me di cuenta de que cada historia que contaba, mis experiencias como padre, mis miedos, los sueños frustrados, aportaban diferentes colores a mi narrativa personal. Mis palabras comenzaron a fluir con certeza y eso me alimentaba. Era como si cada línea escrita, cada reflexión, reforzara un nuevo sentido de identidad. Una tarde, al revisar mis notas, decidí que era hora de llevar mis historias a otro nivel. No bastaba con contemplar mi propia realidad, debía compartirla. Mis nuevos apuntes no eran solo relatos pasados, sino aprendizajes tangibles que podían resonar con otros. ¿Y si creaba un espacio donde las personas pudieran compartir sus propios retos? La idea de un grupo de escritura emergió con fuerza. Sentía que aquellos que, al igual que yo, se habían enfrentado a la dificultad de conectarse con sus seres queridos, podrían encontrar significado en esa experiencia compartida. La posibilidad de construir una comunidad, aunque no fuera tangible en ese momento, empezó a tomar forma en mi mente. Contacté a un par de amigos, personas a las que había conocido a lo largo de mi vida y que, de alguna manera, habían enfrentado sus propias batallas. Les propuse que se reunieran una vez a la semana y compartieran sus historias, no solo para crear un espacio de diálogo, sino para evolucionar juntos. La idea les entusiasmó y me sentí invadido por una oleada de euforia. Sin embargo, había un obstáculo ineludible, el temor al rechazo y a la crítica. ¿Estaba listo para abrirme ante otros? Aún no había alcanzado la conexión que deseaba con Daniel. ¿Estaría preparado para, además, abrirme a un grupo de desconocidos? El día de la primera reunión, el aire a mi alrededor estaba denso. La mezcla de expectativa y nerviosismo me acompañaba. ¿Sería capaz de transitar este nuevo camino? ¿Podría compartir mis vulnerabilidades sin sentir que me jugaba al todo o nada? Cuando escuché el timbre de la puerta, me di cuenta de que al abrirla no solo estaba invitando amigos a mi hogar, estaba dando la bienvenida a la posibilidad de un cambio real en mi vida, un paso hacia la creación de ese lazo que tanto anhelaba con Daniel. La mesa estaba dispuesta, las sillas alineadas. Miré el cuaderno que había dejado en el centro. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se transformaba en determinación. Aquel grupo, en realidad, podía ser un peldaño más en la escalera hacia la conexión que buscaba, pero aún en el fondo de mi corazón, un nuevo dilema se impuso. ¿Podría realmente abrir esa puerta sin sentir que me desnudaba ante el mundo, al mismo tiempo que intentaba proteger lo más preciado en mi vida, la relación con mi hijo? La primera reunión del grupo de escritura se desarrolló de manera inesperada. Los rostros conocidos sonrieron, pero sus miradas estaban cargadas de incertidumbre. Me senté, con el cuaderno frente a mí y el pulso acelerado. Cada latido parecía recordarme lo que tenía en juego. Compartir mis palabras era un acto de vulnerabilidad, una ventana abierta a la recepción del juicio ajeno. Mientras ellos comenzaban a hablar, mi mente se centraba en un solo pensamiento. ¿Sería capaz de revelarme sin romperme en el proceso? Unos minutos pasaron, cada relato una pequeña chispa que encendía algo en mí. Hablaban de desafíos personales, de momentos de soledad, de sueños no cumplidos. La atmósfera se tornó cálida y poco a poco la tensión se disipó. La palabra de uno se convertía en eco de la experiencia del otro. Ahí, en medio de sus historias, pude reconocer mis propias luchas. Uno de mis amigos, al compartir su experiencia de pérdida, me llevó a recordar cómo había lidiado con el dolor tras la separación de su madre. Debía permitir que mis sentimientos tomaran forma y se manifestaran como parte de esta conversación. Finalmente, decidí que era mi turno. Con una respiración profunda, abrí el cuaderno, me despejé de las preocupaciones y dejé que las palabras fluyeran.
Comencé a hablar de mis dificultades al intentar alcanzar a Daniel, de mis expectativas erróneas y la tristeza que sentía al verlo dudar de mí. A medida que compartía, cada palabra se sentía liberadora. Al hablar de mis fracasos, también reconocía mis esfuerzos. Había una fuerza en la apertura que nunca antes había experimentado. Los rostros de mis amigos se iluminaban con empatía. Su silencio reverberaba como un pacto de comprensión. Había encontrado un punto de conexión, no solo con ellos, sino conmigo mismo. Poco después, terminamos la reunión con una sensación de comunidad renovada. Las historias, aunque diversas, compartían un hilo común, el deseo de salir adelante. Había comprendido que cada uno de nosotros luchaba de su propia manera y que la apertura a nuestras propias narrativas era el primer paso hacia la liberación. Al cerrar el cuaderno, me di cuenta de que mis inseguridades no se habían disipado por completo, pero había ganado una victoria personal. Había comenzado a abrirme y en el proceso descubrí que había otros que luchaban por lo mismo. Sin embargo, antes de que pudiera sentirme completamente a gusto, una inquietud se apoderó de mí. La celebración de cumpleaños de Daniel se acercaba. La idea de su fiesta, donde las risas y el bullicio de los amigos llenarían la casa, me hizo sentir aún más vulnerable. ¿Cómo podría asistir a ese evento sin desvanecerme de la relación que tanto anhelaba? La idea de no ser bienvenido por mi propio hijo me llenó de una ansiedad latente. Mientras reflexionaba, comprendí que debía aprovechar la fortaleza que había ganado en la reunión. Podría enfrentar esta situación con la misma honestidad con la que había compartido mis relatos. La fiesta sería un escenario donde cada gesto contaría, donde mi presencia podría significar más que una simple asistencia. Con ese pensamiento pulsando en mi interior, sentí de nuevo la determinación renovada. Necesitaba dar un paso más, confrontar mis miedos y hacer de la fiesta un espacio para una nueva conexión. Sería mi chance de mostrarle a Daniel que estaba presente, dispuesto a escuchar, a aprender, a reconstruir. Ahora sabía que lo más importante era el proceso de apertura hacia él, como lo había hecho con mis amigos. El cruce hacia la fiesta se acercaba y la incertidumbre pesaba sobre mí. Sin embargo, la posibilidad de una transformación real se abría a medida que me preparaba para este encuentro crucial. La relación con mi hijo dependía de ello, y el momento de dar ese paso parecía indiscutible. Podría hacer frente a la realidad de ser el padre que Daniel necesitaba en su vida. La noche de la fiesta llegó, y el ambiente en la casa de Daniel latía con una energía juvenil. Risas y música se entrelazaban, creando un murmullo que me pareció ajeno, como si estuviera observando desde una ventana distante. A medida que cruzaba la puerta, una mezcla de esperanza y temor se apoderaba de mí. Mis pasos resonaban en el vestíbulo, apenas percibidos por la algarabía que ocurría en la sala. Anhelaba conectarme, ser parte de su mundo, pero la inseguridad se ataba a mis pies como un lastre. Recordando las palabras de mis amigos en la reunión, decidí que debía ser valiente. Había aprendido a valorar la honestidad y la vulnerabilidad. Quizás esa sería mi única arma. La sonrisa que ofrecía al círculo de amigos de mi hijo no era más que una máscara, y en el fondo sabía que aún faltaba mucho para cerrar ese abismo emocional con Daniel. Cuando finalmente lo vi, la tensión se intensificó. Su rostro se iluminó, pero tras esa alegría fugaz percibí una sombra de incomodidad. «¿Puedes dejarnos un momento, por favor?», me pidió. Fue como si me detuviera en seco. La frase cargaba un peso que me empujó hacia atrás. «¿Por qué?», pensé, aunque mis labios se mantuvieron sellados. Mi corazón se hundía. El rechazo era palpable. Sin embargo, en lugar de retraerme, decidí esperar en un rincón. Cada segundo se sentía como una eternidad. Observarlo reír con sus amigos era un eco de los buenos tiempos, momentos antes distantes en mi memoria. Pero también era un recordatorio de cómo había fallado como padre. Esa mezcla de nostalgia y tristeza me empujó a reflexionar. ¿Por qué había evitado construir la relación que tanto deseaba?
¿Por qué no había sido el padre que él merecía desde el principio? La música cambió a una balada melancólica y la introspección se intensificó. Recordé las palabras que compartí con mis amigos, la importancia de enfrentar los fracasos y las vulnerabilidades. Con eso en mente, comprendí que el camino hacia la conexión con Daniel empezaba por aceptar mi errante papel como padre. La vulnerabilidad no solo se trataba de abrirse a nuevos vínculos, sino también de reconocer los errores del pasado. Determinación renovada, decidí acercarme nuevamente a la fiesta. Mis pasos eran firmes, pero mi corazón aún titubeaba. En el momento en que crucé la puerta de la sala, me dirigí a Daniel, quien se encontraba charlando animadamente con sus amigos. Al notar mi presencia, su rostro dibujó una mueca de sorpresa que rápidamente se tornó en un gesto de incomodidad. «Lo siento, pero ahora no puedo». Las palabras eran suaves pero contundentes, como un muro que se levantaba entre nosotros. «Solo necesito un momento», respondí, dejando que la honestidad iluminara mi voz. En ese instante, su expresión cambió. No veía condena ni rechazo absoluto, sino simplemente la sorpresa de que había llegado allí con la intención de abrirme. Había algo profundamente liberador en esa vulnerabilidad que lo sorprendió, el deseo de ser el padre presente, justo en ese momento frágil. La dinámica en la sala cambió. Algunos amigos se detuvieron al notar la intensidad en el aire, y aquella burbuja entre nosotros se hizo palpable. Daniel pudo ver más allá del quejido emocional de «no ahora». Sus ojos se suavizaron. «¿Qué quieres, papá?». La pregunta, sencilla pero cargada, se convirtió en el canal de nuestras emociones. Era el primer paso hacia una reconstrucción. En ese momento, sentí que las palabras y los sentimientos fluyeron, como si un río represado se liberara. Podía hacer algo diferente esta vez. La letra de aquella balada insistentemente musical atrás me empujaba a enfrentar lo que había evitado. La hora no solo se trataba de un momento incómodo, era un punto de inflexión. La conexión podría renacer. Agradecí la oportunidad de estar allí, pero también sabía que este camino no estaría exento de roces. «Quiero hablar de nosotros», le dije. El abrigo de la música se tornó en un prudente silencio. ¿Sería realmente la apertura que tanto necesitábamos? ¿Podría transformar nuestra relación? La interrogante quedó en el aire, mientras también comenzaba a entender que, tal vez, lo más complicado estaba por venir. La mirada de Daniel se profundizó, como si en un instante de incertidumbre pudiera decidir el destino de nuestra relación. Aquella balada romántica giraba en el aire, pero para mí, cada nota era un eco de emociones reprimidas. Sabía que había cruzado un umbral, un paso hacia lo desconocido. Este momento era más que una conversación, era un intento de sanación, de querer abordar lo que se había fragmentado. «¿Por qué ahora, papá?». Su voz, aunque sutil, resonó con un reproche que apenas ocultaba. Esa pregunta encendió una chispa dentro de mí. Necesitaba ser honesto, no solo con él, sino conmigo mismo. La vulnerabilidad se volvió aún más pesada, pero conocía el riesgo. Hablarle de mis errores requería un coraje que rara vez había tenido. «Porque me he dado cuenta de que he estado ausente», comencé, casi titubeando. «No solo físicamente, sino también emocionalmente. Te fallé, y eso me duele más de lo que puedo expresar». La incomodidad en el aire empezó a cambiar, como si al pronunciar aquellas palabras, algo dentro de él se removiera. No había promesas vacías ni justificaciones, solo la sinceridad cruda que habíamos esquivado durante años. Daniel me miraba, buscando probablemente una excusa o un intento de minimizar sus sentimientos, pero esta vez no podía ofrecerle nada que no fuera honestidad. «Lo siento por no estar ahí cuando me necesitabas», continué, sintiendo cómo un peso se deslizaba de mis hombros. Esa confesión se convirtió en un acto de liberación para ambos. Pude ver la lucha en sus ojos, la batalla interna entre el deseo de aceptar mis palabras y el instinto de mantenerse alejado del dolor. «Es fácil decirlo ahora», respondió, la frustración brotando en su tono. «¿Qué hay de todas las veces que no estabas? ¿Cuántas oportunidades perdí por eso?». Lo que dijo era verdad, y en lugar de defenderme, decidí abrazar el desafío que representaban sus palabras. Era un momento crucial,
uno que muchos evitarían. Tienes razón, contesté con firmeza. No puedo cambiar el pasado, pero quiero trabajar por el futuro. Quiero ser el padre que mereces. Mi corazón latía con fuerza. La vulnerabilidad se había transformado en un espacio fértil. Su reacción no solo era importante, se convertía en un reflejo de mi propia evolución. Cada palabra que intercambiábamos se sentía como un ladrillo que empezaba a levantar la estructura de una relación que se derrumbó bajo el peso de las expectativas no cumplidas. Sé que he fallado, y que probablemente requiere tiempo para que me perdones, dije, consciente de lo que estaba en juego. Pero quiero construir algo nuevo. Quiero saber de ti, de tus sueños, de todo lo que nunca compartiste conmigo. Mi pulso se aceleró. Había en mis palabras una mezcla de miedo y audacia. Daniel me observaba, y en su silencio podía sentir cómo su mente trabajaba. Esa chispa inicial había encendido una conversación real, cruda, llena de matices. La música de fondo se desvanecía, dejando espacio a la sinceridad y la tensión palpable entre nosotros. El tiempo parecía suspendido mientras aguardaba su respuesta. La vulnerabilidad me había colocado en una posición inusual, permitiéndome ver la posibilidad de un futuro. Pero no sabía si estaba preparado para lo que vendría o si Daniel se atrevería a dar un paso al frente. Y entonces, entre la mezcla de lágrimas y sonrisas, escuché la domba que desplomó mi corazón. No sé si puedo perdonarte, papá. Ahí, ante su declaración, supe que lo más complejo apenas comenzaba. En su mirada había preguntas que exigían respuestas y posibilidades que aún no estaban definidas. Pero había un indicio de apertura, un pequeño resquicio de esperanza. ¿Podríamos realmente reconstruir lo que se había perdido? La tensión se espesó en el aire mientras nos quedamos en silencio, atrapados en la posibilidad de lo que venía. ¿Sería este el inicio de una conexión auténtica o el cierre definitivo de un capítulo doloroso? El anhelo de respuesta era intenso y el futuro permanecía incierto. La respuesta de Daniel se convirtió en una especie de catalizador, mientras me absorbía la duda de si era realmente el inicio de un cambio o el final de una oportunidad. Un impulso repentino me llevó a reflexionar sobre mi vida, más allá de los confines de esa conversación. Había una necesidad urgente de entenderme, de explorar por qué había permitido que los años pasaran sin hacer nada para corregir mis errores. La humillación de su rechazo resonaba en mi mente a medida que caminaba por la casa, buscando cualquier rincón familiar que pudiera darme claridad. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos, reflejando los momentos que había dejado escapar. Me detuve frente a una foto de Daniel cuando era pequeño, con su sonrisa inocente y esa chispa en sus ojos. El dolor de verlo alejarse, de sentir que estaba desapareciendo por mi propia falta, se hacía cada vez más palpable. Decidí tomar acción, no de manera inmediata, sino con una estrategia más profunda. Necesitaba entender mis propios obstáculos antes de intentar abrirme a él nuevamente. Me senté en mi escritorio, rodeado de papeles y notas, y empecé a escribir. Escribir no solo me serviría como un desahogo, sino también como un medio para estructurar mis pensamientos y emociones. Las palabras comenzaron a fluir. Reflexioné sobre mis fracasos como padre, sobre las decisiones que me habían llevado a esa distancia emocional con Daniel. Recordé las ocasiones en que elegí el trabajo sobre la vida familiar, la ambición por encima de la conexión humana. La importancia de ser la figura paterna que él necesitaba se tornaba más clara con cada renglón que llenaba. Era un ejercicio doloroso, pero liberador, y en esa honestidad brutal encontré parte de mi redención. La noche se transformó en un ritual. Con cada página que llenaba, también descubrí cómo desmantelar mis inseguridades. Reconocí que había otros aspectos de mi vida que había descuidado, mi bienestar emocional, el propósito detrás de mis acciones y sobre todo el miedo a ser vulnerable, no solo ante mi hijo, sino ante mí mismo. Tenía que confrontar mis propios fantasmas para poder ser alguien en quien él pudiera confiar nuevamente. Aquella sesión de escritura no solo fue un intento de explicarle a Daniel mis errores, se volvió una exploración de mí mismo, un redescubrimiento de mi identidad. A medida que la noche avanzaba, un nuevo sentido de propósito emergía. Comencé a bosquejar un plan. No solo quería hablar con Daniel, sino también demostrarle que este camino que emprendía sería para ambos. Había llegado el momento no solo de hacer promesas vacías, sino de presentar acciones concretas.
Sin embargo, sabía que este nuevo yo no sería suficiente si Daniel no sentía que había una señal genuina de cambio. Una frase resonaba en mi mente repetidamente: las palabras son solo palabras si no son respaldadas por acción. Era un desafío que debía enfrentar. Al día siguiente, decidí visitarlo, no como el padre ausente que había sido, sino como un hombre que había empezado a reconstruirse, que había decidido no rendirse ante la historia que ya había narrado. A medida que me acercaba a su casa, la incertidumbre me acompañaba. ¿Aceptaría escucharme nuevamente? ¿Podría encontrar la manera de reconectar con él de una manera genuina? Las puertas de la esperanza que había empezado a abrirse se estaban transformando en un espacio que anhelaba explorar. Cada paso le sonaba con el eco de la posibilidad de que la transformación personal, por dolorosa que fuera, pudiera llevarme a un lugar donde el perdón, en sus diversas formas, pudiera surgir. Al llegar frente a la puerta, el latido de mi corazón se intensificó. La realidad de lo que estaba a punto de hacer me golpeaba con fuerza. Era un momento decisivo, y mi futuro, así como el de Daniel, pendía de un hilo. Me preparé para enfrentar sus ojos una vez más, con la esperanza de que esta vez la historia sería diferente. Pero, ¿realmente estaba preparado para afrontar lo que él pudiera decirme? ¿Sería capaz de soportar el peso de su desconfianza? La tensión crecía y, sin quererlo, sentí como mis manos temblaban. ¿Sería yo el hombre que necesitaba ser en ese instante crucial? Al abrir la puerta, la figura de Daniel apareció, y el tiempo pareció detenerse. Su rostro reflejaba sorpresa y quizás un poco de confusión. Ahí estaba yo, el padre que había fallado en tantas ocasiones, enfrentando las consecuencias de mis actos. Sin embargo, en esa fracción de segundo, sentí que había hecho lo más difícil: mostrarme como realmente era, vulnerable y dispuesto a escuchar. «Hola, papá», dijo con voz distante, pero noté que había un matiz en sus ojos que hablaba de curiosidad. Era un pequeño destello que me incitó a seguir adelante. Con una respiración profunda, decidí que no podía perder la oportunidad de construir un puente. «¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito compartir contigo». El silencio se apoderó del momento. Agradecí que no me hubiese cortado como lo había hecho antes. Cuando finalmente asintió, el peso sobre mis hombros se sintió un poco más ligero. Entramos juntos en la sala, donde la atmósfera familiar rodeaba cada rincón. Me senté en un sofá, tratando de restarle esa formalidad al encuentro. Era hora de abrir mi corazón. Hemos pasado por momentos difíciles, y quiero que sepas que he estado reflexionando mucho sobre nuestra relación. Comencé. Escuchar mis propias palabras, llenas de sinceridad, me dio fortaleza. Lo miré a los ojos, disuelto en la vulnerabilidad absoluta. Me he dado cuenta de que he estado ausente, y no solo físicamente, sino emocionalmente. Quiero que esto cambie. Quiero ser el padre que mereces. Daniel se quedó en silencio, observándome, como si buscara algo en mis palabras. Su incomodidad era palpable, pero a diferencia de otras veces, tenía la sensación de que sus defensas se estaban desmoronando. Continué, ahora con más pasión. He estado trabajando en entenderme a mí mismo. He compartido mi historia, y también he escuchado a otros padres sobre las luchas que enfrentan. Quiero que sepas que no estoy aquí solo para hablar, sino también para escuchar lo que realmente sientes. Las palabras brotaban espontáneamente, como un manantial que rebosaba por primera vez. Hablé de mis errores, de cómo la ambición y la falta de responsabilidad emocional me habían llevado a esta distancia con él. Siguió el silencio, pero ya no era pesado, era una pausa cargada de posibilidades. Finalmente, tras lo que parecieron eternos momentos, Daniel rompió el silencio. «A veces, siento que no te importa lo que hago», dijo, la tristeza asomando en su voz. Era un grito ahogado que me atravesó el corazón, y aunque dolió, me daba la esperanza de que estaba dispuesto a hablar. «Yo sé que he fallado en mostrarte que me importa», respondí. «Quiero cambiar, Daniel. Estoy aquí no solo para reconocer mis fallas, sino también para recogernos de este abismo. Estoy dispuesto a trabajar en esto, contigo». Una chispa de reconexión parecía vislumbrarse en sus ojos, como si esas palabras comenzaran a romper las barreras. Podía notar cómo la tormenta interna que había enfrentado se debilitaba poco a poco. «¿De verdad quieres que esto funcione?», preguntó, y su voz se llenó de incredulidad. «Sí, de verdad. A partir de ahora, quiero que sepas que estoy aquí, disponible para escuchar y aprender. Cada paso que tome para cambiar será porque tú lo has pedido». Lo que salió de mi boca era un compromiso firme, obligado a respaldar con acciones. Daniel, finalmente, bajó la guardia. «Está bien, vamos a intentarlo», dije con una decisión renovada.
Las palabras resonaron como una promesa mutua en el aire. Cuando nuestras miradas se encontraron, pude ver un cambio. La esperanza, quizás una luz tenue, empezaba a brillar entre nosotros. Con cada día que pasaba, comenzamos a construir algo nuevo, ladrillo a ladrillo. Hablar se convirtió en nuestro refugio. Me contaba sobre su vida, sus sueños y dudas. A su vez, fui compartiendo mis historias de lucha, las lecciones que había aprendido. La vida familiar comenzó a reformularse con el tiempo, y me encontraba más presente en sus momentos, no solo como una figura distante, sino como un apoyo real. El proceso no fue fácil. Había días en que las sombras del pasado regresaban a asombrarnos. A veces revivíamos discusiones viejas, pero cada enfrentamiento se transformaba en una oportunidad para crecer. Daniel comenzaba a permitirse sentir, yo a permitirme ser el padre que siempre aspiré a ser. La transformación fue tangible. Un día me sorprendí a mí mismo cuando llegué a casa para encontrar a Daniel organizando su fiesta de cumpleaños de nuevo, esta vez con la idea de incluirme. Sin dudarlo, ofrecí mis ideas para la decoración y actividades. La sonrisa que él dedicó al ver mi ánimo fue una señal clara. Nuestra conexión se estaba cimentando en nuevas experiencias compartidas. Era un avance que nunca creí que veríamos. A medida que se acercaban sus años de adolescencia, sus desafíos crecían. Pero ya no estaba solo. Ahora enfrentábamos todo juntos. Con cada pequeña victoria, el eco del pasado se desvanecía y la confianza se forjaba. Había aprendido que la conexión se construye con consistencia y presencia. Un día, mientras caminábamos juntos, cambió nuestra dinámica. «Papá, entiendo mejor tu historia ahora», dijo, y vi en su mirada un reconocimiento de nuestro viaje. La satisfacción que sentí hacía tiempo que no la había experimentado, no solo porque habíamos desmantelado la muralla entre nosotros, sino porque yo también había crecido enormemente en el proceso. No se trataba de borrar los malecones de la historia que habíamos escrito, sino de pintar con nuevos colores. Habíamos moldeado un legado de entendimiento, comunicación y amor, un cambio que no solo benefició a Daniel, sino que también me revitalizó como padre. Reflectivamente miro hacia atrás, incluso a ese día de la fiesta que se había convertido en un punto de inflexión. No había necesidad de ocultar mi voz, todo lo contrario, era la oportunidad de ser escuchado y encontrar mi lugar en su vida. Y así, mientras caminábamos, ya no éramos causa de un dolor antiguo, sino artífices de algo nuevo. Nuestra relación, ahora fortalecida, simbolizaba la transformación personal. Daniel y yo habíamos aprendido que el camino hacia la verdadera conexión a menudo está lleno de tropiezos, divergencias y errores, pero también rebosante de oportunidades para reconstruir. La verdad se fortalece. Nunca fui quien pensé que debería ser, pero el viaje hacia ser el padre que mi hijo necesitaba se convirtió en el mayor legado que podría ofrecerle. Al final, mientras ambos crecíamos, se transformó en una lección vital. No solo se trata de ser escuchados, sino de despertar una escucha receptiva y amorosa que lleva a un lugar donde las historias se entrelazan, donde los corazones se encuentran. Y es aquí donde la historia culmina. No solo hemos alcanzado un entendimiento, sino que el verdadero triunfo reside en que he logrado ser el padre que siempre había soñado ser para mi hijo. Caminar juntos, enfrentar retos y crecer ha sido un regalo invaluable que jamás imaginé que experimentaría. Te invito a que te suscribas inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te llenarán de aliento. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas encuentren inspiración en estas transformaciones. Comparte tus reacciones y teorías sobre este final en los comentarios. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.